Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, soy Mariana Aparicio Ramírez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, Formo parte del equipo del PUEA y también soy coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional en México-Estados Unidos. Pues bueno, como todos ya tienen conocimiento, el 20 de enero el presidente Donald Trump tomó posesión como el 47º presidente de Estados Unidos. Esto es considerado su segundo mandato y no solamente tomó posesión y ya es el inquilino nuevamente de la Casa Blanca, sino que se firmaron una serie de órdenes ejecutivas, más de 60 específicamente, en el cual la política comercial sigue siendo, y digo sigue siendo porque es parte de la construcción de su primera administración, parte de su seguridad nacional. Hay algo que es importante y es que, en efecto, como era de esperarse, se firmó una orden ejecutiva, American First, en términos de política comercial. ¿Y por qué es relevante cuando pensamos en analizar la guerra comercial China-Estados Unidos? Bueno, porque es en efecto precisamente durante su primera administración donde el representante comercial en aquel momento, Robert Lighthizer, fue importante en la construcción de identificar cuáles iban a ser los aranceles que iban a imponerse a la República Popular para reducir el déficit fiscal. Pero antes de avanzar con esto, me gustaría que identificáramos quiénes van a ser o quiénes son las personas importantes en términos de política comercial estadounidense que van a escuchar muchísimo cuando identifiquen información respecto a la guerra comercial con China y Estados Unidos. Y una vez identificados los potenciales actores y cómo funciona la política comercial en Estados Unidos, después delinearé cuál es la expectativa respecto a la potencial, el mantenimiento o no de la guerra comercial con China. Bueno, en política comercial en Estados Unidos, parte fundamental de la toma de decisiones a nivel federal tiene que ver con quién tiene la potestad de la política comercial. Constitucionalmente es el Congreso de Estados Unidos quien delinea la política comercial del país. Sin embargo, dentro del Ejecutivo hay distintas entidades, secretarías y el representante comercial específicamente que proviene de una oficina dentro de la Casa Blanca, quienes ejecutan esta política. Durante esta segunda administración, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, es el líder en servicios financieros y ha sido bastante influyente en el tema de criptomonedas. Es quien va a supervisar la política comercial de Estados Unidos, incluyendo aranceles y restricciones comerciales, específicamente aquellas que no son no arancelarias. Él va a tener la responsabilidad sobre la oficina del representante comercial, mejor conocido como el USTR, quien va a liderar las negociaciones de acuerdos comerciales. Es un defensor del uso de los aranceles como mecanismo para mecanismo de coerción política y es bastante cercano al actual presidente Donald Trump y se espera que él juegue un papel clave en la implementación de la agenda comercial con la guerra comercial con China, pero también en el caso nuestro nos interesa la actualización o revisión del TEMEC, dependiendo cómo estén las cuestiones políticas. Si bien esta parte es el secretario de Comercio, también hay un brazo importante dentro de la Casa Blanca, que es el representante comercial de la oficina comercial de la Casa Blanca, y ese es Jameson Greer. Él es ex jefe de la oficina de Robert Lighthizer, justo quien desempeñó el papel como negociación dentro del TEMEC y que fue uno de los artífices de la imposición arancelaria en China. Si se confirma, Greer va a ser quien supervise el déficit comercial, que es un tema súper importante en la política comercial de Estados Unidos. Va a buscar abrir mercados para la exportación
Y de hecho, de acuerdo a lo que identificamos en el discurso de la toma de protesta, ya queda mucho más claro esto de tendencia el neomercantilismo, entendido como una protección de la política interna en términos comerciales, que se busca mayor exportación y reducir las importaciones en su versión en el siglo XXI. Digamos, esos son términos generales. Él va a ser quien va a negociar, evaluar, revisar acuerdos comerciales y apoyará las políticas de Donald Trump en términos de política comercial. Él, por supuesto, es una figura clave en la revisión del TEMEC, en el caso de México en 2026, y la oficina quien ejecuta los aranceles en la diplomacia económica de Estados Unidos. Dicho esto, pues identificando cuáles son los actores, además del presidente Trump, pues también hay toda una historia respecto a cómo se identifica la política comercial de Estados Unidos. Y si hacemos un breve recuento de qué fue durante su primera administración y cuáles eran los lineamientos importantes, podemos tal vez identificar cuáles serán las líneas. Donald Trump, que tomó posesión ya hace algunos años, el mismo 20 de enero, pero en el 2017, las primeras acciones que destacó en aquel momento fue en relación a México, pues se encontraba el muro, la frontera y la renegociación del TEMEC, todo parecido con la realidad, no es mera coincidencia. Y después, posteriormente, se identificó a China como un país que se burla de Estados Unidos en el sentido de que no cumple las reglas del comercio internacional, abusa digamos, de la estructura económica y comercial construida del periodo de posguerra y que, por supuesto, esto no lo va a permitir. Parte de lo que y fue desarrollando durante este primer periodo de su administración es que si bien Estados Unidos había proyectado una relación con el exterior de forma de apertura comercial, pues se empezaron a hacer tendencias de políticas proteccionistas, sobre todo porque desde la visión del presidente Trump, y esta se ha mantenido en el discurso que escuchamos el 20 de enero, pero del 2025, que Estados Unidos ha sido el gran perdedor de la apertura de mercados y lo que se busca es regresar la industrialización y la manufactura a ese país, creando nuevos empleos y hacer de Estados Unidos grande otra vez, ahora incluyendo que se encuentran en la mejor época, en la era dorada que él construirá en estos siguientes 4 años. Con eso, ¿qué quiere la estrategia de Trump? Lo fue en la primera administración y en la segunda, pues una, la garantía de la protección a la clase media estadounidense, sobre todo aquella que ha sido mayor apaleada en términos de los efectos negativos o las externalidades de la globalización. Por supuesto, hay un cuestionamiento importante al sistema internacional del comercio, específicamente a la OMC, y también en los acuerdos bilaterales o regionales en el cual Estados Unidos ha sido utilizado y en el cual no hay ganancias. Es parte de lo que van a escuchar recurrentemente de ahora en adelante respecto a la política comercial de Trump. Y por supuesto hay un cambio de postura de Estados Unidos respecto al mundo. Lejos estamos de esta visión multilateral que trató de reconstruir el presidente Joseph Biden. Y básicamente, si basábamos en un país de regiones, perdón, en una política comercial de regiones, en donde era más importante respecto a la globalización, pues ahora identificamos que hay una clara tendencia digamos, a una política mucho más proteccionista vinculada a su interés nacional. El eje importante de American First, y perdón por especificar tanto en Estados Unidos, pero es muy importante identificar cómo se construye y cuál es el leitmotiv de la política comercial como un instrumento de política exterior de Estados Unidos, porque por supuesto que va a ser un eje muy, muy importante para entender la guerra comercial con China. Una de las cuestiones interesantes es, en el caso del American First, en términos de política comercial, es la actualización de acuerdos comerciales, así como actualizar aquellos acuerdos que se consideran en donde Estados Unidos pierde, ¿no? En el caso de la guerra comercial con China,
en aquella primera administración, pues se hizo una primera ronda de negociaciones en donde China se comprometía a comprar cierto número de productos estadounidenses por una cuestión súper importante y es la reducción del déficit comercial, ¿no? En México estamos súper acostumbrados, estuvimos muy acostumbrados y lo escuchamos muchísimo durante el proceso de negociación, pero para el presidente Trump el déficit comercial es terrible, es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y esta visión del neomercantilismo, pues permite justificar imposiciones arancelarias para reducir el déficit y obligar a otros países a modificar su comportamiento político que de otra forma no lo haría. Eso es parte importante del ejercicio de la diplomacia comercial. Por supuesto que pues no tiene el mismo poder, Estados Unidos no es el mismo de hace 8 años que el actual y por supuesto que China no es la misma que era hace 8 años. Pero si me permiten delinear, hay algo importante que también hay que tomar en consideración y es la visión del presidente Trump respecto al libre comercio multilateral. Ya hablamos del neomercantilismo, pero también es importante identificar cuál es la posición de Estados Unidos respecto al libre comercio, porque a contrapelo de lo que se puede imaginar, durante la administración de Trump, esta primera administración se privilegió primero la negociación de acuerdos bilaterales sobre los regionales, se dio preferencia al proteccionismo selectivo bajo el estandarte de la política comercial de Estados Unidos primero, y al menos en el primer año, vamos a ver si esto tiene una correlación en el 2025, tuvo un relativo distanciamiento de la OMC con el objetivo justo diciendo que Estados Unidos había sido abusado por todos los países miembros de esa organización. También se identificó en aquel momento el enfrentamiento comercial con China, en el que estamos haciendo referencia, y el reajuste de aquellos acuerdos comerciales firmados por otras administraciones que bajo la consideración del presidente Trump eran injustos para Estados Unidos. Entonces, digamos, acá la política comercial antes y ahora pone en el eje principal como estandarte la defensa de los trabajadores estadounidenses, a la par de privilegiar negociaciones bilaterales con socios y aliados potenciales que tengan en consonancia los mismos intereses de Estados Unidos. Entonces, si podemos ir construyendo estos rasgos de la política comercial, hay que identificar o considerar que este mismo actor político pues tiene o va permeándose sus intereses e ideales del ejecutivo, ¿no? Y la influencia y el respaldo en lo doméstico. Esto en particular es súper interesante en esta segunda administración porque vemos un presidente Trump mucho más consolidado, muy claro en cuáles son los lineamientos que quiere encontrar en cada una de las políticas, de ahí la firma de las órdenes ejecutivas y por supuesto que hay un actor novedoso a diferencia desde el 2017 que es Elon Musk, ¿no? Todo el mundo lo conocemos y que va a ser fundamental no solamente la reconfiguración de la burocracia estadounidense, sino también y que puede ser parte importante también de los lineamientos de la política comercial de Estados Unidos. No quiero quedarme o no quiero desarrollar en este momento qué implica en términos del populismo y la política comercial a nivel de política interna. Creo que eso vamos a irlo construyendo mucho más adelante y va a ser muy interesante si hay una línea de continuidad entre el pasado y el presente. Pero sí lo que me gustaría poner en su consideración es que hay un documento que yo les súper recomiendo que revisen, que es la Agenda de Política Comercial que se edita año con año, es básicamente la política comercial de un año y la revisión de la política comercial del anterior. Ese creo que es un documento muy importante respecto a qué va a hacer Estados Unidos respecto a la guerra comercial con China, pero también cuál puede ser la posición en el caso de que nos ocupa como es México. Otra de las cuestiones importantes es, digamos, también en las evaluaciones que se hace en la OMC, aunque para Trump la OMC al inicio de su administración anterior no consideraba como prioritario y después dijo que sí era importante, digamos, su constitución o su revisión a una nueva OMC, y lo cual aquí puede ser un punto de fricción con China y voy a explicar por qué.
Si bien es cierto que dentro de la OMS hay un impasse importante en términos del avance de la liberalización del comercio, pues cada vez en el mundo hay políticas proteccionistas y se entiende mucho más hacia el regionalismo, lo cual implica que este impasse podría mantenerse. Si bien es cierto que Estados Unidos durante la administración Trump no tiene ningún incentivo para, digamos, actualizar este sistema, este sistema multilateral del libre mercado, uno de los actores principales y que ha impulsado la revisión y la incorporación de nuevos miembros, sobre todo de países en desarrollo, es justo China, ¿no? Entonces, aquí es muy importante en cómo se va a ir delineando la diplomacia económica de cada uno de los países y cómo se va a posicionar el regionalismo y también el sistema multilateral a partir de los intereses de ambas economías. Entonces ya vamos, digamos, construyendo qué implica, por un lado, los actores, las instituciones de la política comercial de Estados Unidos, cuáles son sus expectativas y, por supuesto, qué pasa con el sistema multilateral. La estrategia de Estados Unidos de contener a China fue en un inicio con su incorporación a la Organización Mundial del Comercio. Digamos que la guerra comercial no fue solo una invención de Donald Trump. Hay toda una historia de larga data que va desde la década de 70 con la incorporación en la organización de Naciones Unidas. Ustedes recordarán la importancia de Henry Kissinger para este momento y su cooperación en el sistema multilateral en China, digamos, del lado occidental. Después hubo una serie de modificaciones en política comercial y bueno, en el caso de Estados Unidos, para hacer que China cumpliera o formara parte de este sistema y no se considerara pues un ganador, ¿no? Sin ningún costo relativo, pues justo lo que permitió fue su incorporación al OMC, en el que China pues hizo bastantes avances significativos en su comercio y en su posición a nivel internacional y que después ustedes podrán recordar que justo es durante la administración Obama donde la política comercial durante el segundo mandato de Obama fue la firma de un acuerdo mega regional justo con los aliados comerciales de China para hacer, ¿no? Digamos, como a tercera vía que los socios comerciales de China que estaban incorporados a la OMC y con un acuerdo regional, con mega regional con Estados Unidos, pues cumplieran, ¿no? Los compromisos a los cuales se estaba o lo que se buscaba que China lograra incorporarse. Entonces, en lugar de frenar a países con mercados cerrados como China, pues lo que consideró Trump fue que la OMC ha dado una ventaja injusta por encima de Estados Unidos y otras economías de mercado, ¿no? En lugar, ¿no? Le imputa a esta organización promover mercados mucho más eficientes. La OMC ha sido utilizada por algunos miembros como un bastión de defensa para las barreras comerciales, mecanismos de dumping, subsidios y prácticas irregulares, ¿no? Y ya se establecía en diversos estudios y publicaciones de la USTR que Estados Unidos no iba a permitir eso que siguiera permaneciendo en la OMC ni en ninguna otra organización multilateral y que tomaría acciones pertinentes para el correcto desarrollo de la población de Estados Unidos. Ahí hay todo un tema del órgano de apelaciones que, digamos, no conviene avanzar, pero sí que lo que interesa es qué implicó entonces esta guerra comercial con Estados Unidos y China. Bueno, en 2018, en poco en términos históricos, ya vamos pasando a este parte, el enfrentamiento entre ambos países llegó en su punto más alto al declararse la guerra comercial, justo más o menos un año después de la primera, digamos, de su incorporación a la Casa Blanca. Estados Unidos tomó cuatro ideas principales en 2018 que eran perseguidas por el entonces presidente Trump. La primera era asegurar que el gobierno chino ha dado una gran cantidad de subsidios a sus exportaciones y eso afectaba la economía de Estados Unidos. Segundo, desde su perspectiva, el mandatario de Estados Unidos aseguraba que las altas tarifas arancelarias de China dificultaban la entrada de exportaciones estadounidenses. El tercero era que el corto acceso que presta para la entrada de la inversión extranjera en China, ¿no? Sobre todo inversiones, al restringirlos a un máximo del 25%, él no estaba de acuerdo, aunque también podríamos discutir el tema de TikTok y ahora porque en Estados Unidos hay una obligatoriedad de la venta de esa empresa
en Estados Unidos. Bueno, la cuarta es la poca protección que da China a la propiedad intelectual, ocasionando que las empresas que están dentro de ahí incurrían en plagio de tecnología, algo en el cual también avanzó el presidente Biden y se firmaron bastantes leyes en ese sentido. Entonces, el conflicto escaló a tal medida que en cada nación se fue imponiendo mayores tarifas arancelarias y las mismas se aplicaron a una lista de productos que se identifica por cada una de las partes. En el caso del lado de Estados Unidos es la USTR, ¿no? La oficina del representante comercial, quien aplica las medidas, tanto aranceles, políticas o iniciativas, que fueron restringiendo la actividad comercial con Estados Unidos. En el lado chino respondió también con acciones, con las mismas acciones que Estados Unidos y fueron poniendo elevaciones arancelarias de similar o igual magnitud. La guerra comercial entonces surgida entre ambas naciones tuvo como principal estandarte defender sus respectivas economías y fue un incremento sustancial desde el 2008 y tiene su punto de inflexión en agosto del 2018 y se mantiene a la alza, ¿no? Que pasamos de un arancel del menos muy cercano a tasas cero a algunos productos eh, alrededor del 70%. En específico, yo les recomiendo revisar los datos del Peterson Institute for International Economists, que ellos han hecho un seguimiento por sector, por producto y por nivel arancelario, ¿no? Eh, la escalada arancelaria dio paso a una negociación en la fase uno del acuerdo comercial entre ambos países, conocido de nuevo como fase uno, en el cual ambas partes reconocen la relación comercial entre ambas naciones así como la necesidad que se regule acorde a las reglas internacionales. A partir de ese documento, los países se comprometieron a la propiedad intelectual, ¿no? A la transferencia de tecnología, comercio de alimentos y productos, acceso a servicios financieros, transferencias en políticas macroeconómicas y monetarias, expansión comercial, el establecimiento de mecanismos de solución de controversias, y específicamente en el rubro de comercial, despertó especial interés en la elaboración del acuerdo pues comprometió a China a comprar al menos 200 billones de dólares en productos estadounidenses durante un plazo de febrero de 2020 al 31 de diciembre del 2021. Pero adivinen qué, pese a todos los esfuerzos de cumplimiento a las metas establecidas, en julio del 2022 se reportó que la compra de China había alcanzado solamente el 58% del objetivo que se había fijado. El conflicto entonces entre ambas naciones se ha mantenido vigente en la agenda comercial eh, tanto de la administración Biden y por supuesto que va a estar dentro de la administración Trump 2.0, si podemos llamarla así. Em, de hecho, había una expectativa de que durante la administración Biden hubiera una modificación de comportamiento de la política y para sorpresa de muchos, pues esta se mantuvo. De hecho, la política estadounidense entendió que el país se había rezagado en materia tecnológica y científica frente a sus rivales comerciales y también con sus socios, por lo cual Biden firma en 2022 la ley bipartidista de chips y ciencia con la finalidad de mantener a Estados Unidos como líder en las industrias del mañana, incluida la nanotecnología, la energía limpia, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Entonces, digamos, es muy interesante porque ambos proyectos legislativos tienen como eje la atracción de inversión para la creación de empleos, específicamente aquellos que tienen alta remuneración, la reestructuración de la cadena de suministro, el desarrollo de la producción de tecnologías y si bien en un informe legislativo que Biden publica en el 2022 no identifica los países con los que se compite, reconoce que Estados Unidos inventó el semiconductor, ¿no? Este tema que escuchamos mucho desde el 22 hasta la fecha, los semiconductores, pero que hoy en día produce alrededor del 10% del suministro actual y ninguno de los chips más avanzados, ¿no? En cambio, en Asia produce el 75% de la producción mundial, ¿no? En 2023, el propio Biden en el discurso de la nación, eso es muy interesante, escuchen el discurso de la nación si quieren saber cuál es la política o cuáles son los temas prioritarios de la política estadounidense, Biden reconoció que China estaba aumentando su poder y Estados Unidos estaba fallando, razón por la cual su administración
buscó la competencia y no el conflicto. ¿De qué forma? Al menos en el discurso, el presidente Biden entonces señaló la intención de trabajar con China en aquellos rubros identificados como intereses comunes. Sin embargo, en aquel momento estableció que estaba Estados Unidos listo para proteger su país si China atacaba su soberanía, entendiendo que los conceptos de soberanía e interés nacional estadounidense son bastante complejos. Los argumentos entonces presentados hasta ahora que hemos desarrollado, pues nos permiten sugerir que sin importar el partido que se encuentre en el poder, los intereses de Estados Unidos se van a mantener de una manera transgubernamental, por lo cual entonces las estrategias aplicadas en beneficio del desarrollo del país se van a mantener activas a través de los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en el caso de la política 2.0 del presidente Donald Trump y la guerra comercial con China? Bueno. Ya hay un reconocimiento tácito de la importancia económica y lo que implica China. Por un lado, China ha construido opciones mega regionales con socios comerciales fuertes, sólidos, que permiten también sugerir que están identificando modificar la moneda, sobre todo hablo en el caso de los BRICS. De no utilizar o utilizar otra moneda que no sea el dólar estadounidense para sus transacciones comerciales. Por supuesto, lo que hemos escuchado hasta ahora, llevamos muy poco en la presidencia de Trump, pero bueno, desde que ganó como presidente electoral y dictado una serie de medidas, pues ha dicho que incrementará el 100% de aranceles a los productos miembros de los países miembros. Ayer llama muchísimo la atención porque en la orden ejecutiva firmada el 20 de enero, en el caso relativo al comercio y la economía y su relación con China, el USTR va a revisar el acuerdo el acuerdo que les dije, ¿se acuerdan del acuerdo el 1? En donde para identificar si China ha cumplido aquello que se ha firmado y le pide al USTR que dé recomendaciones y acciones para que se llegue a ese cumplimiento, porque si no, volverá a imponer tarifas arancelarias, sea cual sean las necesarias. Eh, Esto es interesante porque el USTR puede hacer esto a partir de un avance que tuvo el USTR del presidente Biden, que se publicó el 14 de mayo del 2024. Se llama justo una revisión a 4 años de la toma en acción de la sección de la investigación de la sección 301, la acta China relativo a la transferencia de tecnología y las políticas, propiedad intelectual e innovación. Aquí se va a considerar, se va a revisar este documento que se publicó por el USTR en mayo del año pasado para ver si hay que incluir tarifas adicionales. Em, ya sé que están escuchando mucho de aranceles y parecen que son el coco, pero los aranceles tienen algún sentido. Ahora, ¿cuál es, digamos, la parte interesante de leer documentos del USTR y ver los potenciales sectores productivos o artículos en los cuales se van a aplicar aranceles? La lógica política de la implementación de los aranceles tiene que ver con aquellos productos en los que afecten más al país al cual se le está aplicando el arancel y que afecte menos a la política interna del país al cual está aplicando. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como con bisturí, en cuáles son los sectores que afectan menos a la economía estadounidense, sobre todo en las cadenas de valor, porque un incremento importante de aranceles sin este cuidado, pues puede tener externalidades o efectos negativos en la economía de Estados Unidos. También en esta nueva orden ejecutiva, le pide al USTR que investigue otras actas políticas y prácticas de China que no sean razonables y sean discriminatorias para el comercio con Estados Unidos y que realice una serie de recomendaciones apropiadas para eliminar, ¿no?, estas acciones que van en contra de los intereses de Estados Unidos.
También designa al secretario de Comercio que junto con el representante comercial identifiquen y construyan propuestas legislativas que permiten construir una relación normal con China y se realicen recomendaciones para que esos objetivos legislativos y políticos puedan realizarse. Respecto a la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual como patentes, derechos de autor, entre otros, se va a buscar la creación de recomendaciones para buscar un tratamiento balanceado y recíproco en los derechos de propiedad intelectual con China. Y finalmente, pues bueno, hay que identificar que parte importante del comercio durante la administración Trump, aunque no es exclusiva, el comercio forma parte de su seguridad nacional. Y en este sentido puede hacer una serie de nuevo de medidas arancelarias y que vamos a identificar claramente en cómo los instrumentos económicos y comerciales serán una herramienta de política exterior para el presidente de los Estados Unidos. Pues espero les haya sido súper interesante. Les dimos un recuento histórico, para qué sirven los aranceles, quiénes son los actores clave en la política estadounidense y me concentré en ellos porque, por otro lado, habría que identificar cuáles son los intereses de China, qué va a pasar con TikTok, se quedará en Estados Unidos, no, se llegará a un acuerdo, está digamos, la libertad de expresión en juego por parte de Estados Unidos. ¿Habrá una negociación entre China y Estados Unidos o no en términos comerciales? ¿O se incrementará la fricción no solamente en la relación entre esos dos países, sino de forma externa, como puede ser el caso de México, con la revisión del acuerdo? Pero también no olvidemos el Canal de Panamá, en donde el presidente Trump ha mencionado que China tiene una presencia militar y que esa no fue la razón por regresarles el canal a los panameños. Sin lugar a duda, vamos a tener un año muy interesante que seguir en términos de política comercial, geopolítica, diplomacia económica y geoestrategia. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.